Más de mil gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Muy buenas a todos los oyentes y todas las oyentes de nuestro podcast Más de Mil Gritos. Estamos en el 9º programa. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando pospandemia empecé con este proyecto? Que iba a seguir con más y más películas y con más y más invitados cada vez más interesantes. Hoy vamos a hablar del Aviso, una película dirigida por Daniel Calpasorro y que está basada en una estupenda novela de Paul Penn. Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años. ¿No le parece un poco raro? ¿El qué? Que haya habido 2 tiroteos en un mismo sitio. En los 2, 5 personas presentes. En los 2, un niño de 10 años. Yo no creo que es raro, porque en 1955 ya hubo allí un asesinato. Y también ocurrió un 12 de abril. ¿Qué pasa, Nico? Le está metiendo miedo con la historia esa del hombre que murió en la gasolinera. Quizá no sea una amenaza. Quizá sea un aviso. ¿Sabe lo que pasó? Hágame caso, déjalo. Necesito saber. ¿Qué sabes de este sitio antes de que fuera tuyo? En 1976 no había tienda. Solo los surtidores y una oficina. Algo salió mal. Todo salió mal. Pero vamos a coger. Esto no tiene ningún sentido. Estoy hablando de una secuencia numérica. Siempre 12 de abril. Los números no mienten. Esto no encaja. Va a pasar otra vez. Bueno, pues nada, ¿quién podía ser la persona más indicada para conocer todos los entresijos de esta magnífica historia, El Aviso, que el propio autor de la novela? Una novela que, si no me equivoco, y ahora nos rectificará él, fue ganadora del premio Jóvenes Promesas de FNAC. Y él es, como no podía ser de otra manera, pues Paul Penn. Paul, muy buenas, bienvenido a Más de Mil Gritos. Hola, muchas gracias. Bueno, no sé si te extraña a ti estar en un programa como este, dando que tú lo que eres es escritor, novelista, y esto es un programa de cine. Supongo que no sé si es la primera vez que te invitan a un programa de cine en vez de a un programa de literatura, que sería más indicado quizás o más frecuente. Bueno, no es la primera vez tampoco y me parece bien que dentro de tu podcast y que todos los episodios tratan sobre cine y has entrevistado a gente que está relacionada con la película desde el punto de vista meramente cinematográfico, pues oye, me parece bien que también abras un poco a un escritor como yo, que es en el fondo donde está el germen de esta historia y de esta película, que si no hubiera existido la novela, pues no hubiera existido la película. Entonces me parece, en nombre de todos los escritores, te doy las gracias por dar cabida al creador original de la historia en tu podcast de cine. Pues no podía ser de otra manera, porque alguna vez tú y yo, aunque es la primera vez que hablamos realmente cara a cara, aunque hay unos kilómetros y una pantalla delante, pero nunca habíamos hablado más allá de un texto cuando yo leí tu novela y cuando yo vi la película, y para mí es un placer tenerte porque ya te he dicho, creo que alguna vez, que yo soy muy gran fan de la literatura y tengo una serie de libros que son mis referentes, que todos los años los vuelvo a leer.
que son 5 libros ahora mismo y el tuyo está entre ellos, como no puede ser de otra manera, y que todos los años lo releo. Y claro, cuando hay que hablar del aviso no podía ser otro que tú, el creador de esta magnífica historia, porque a mí me parece, como ya te digo, magnífica la novela y la película también, aunque tienen ciertas diferencias, pero bueno. Pues muchas gracias otra vez y todo un honor que mis libros sea uno de esos que lees todos los años o que has leído. Simplemente con que me digas que lo has leído más de una vez ya es todo un halago, porque pocos son los libros que yo leo, que yo he leído más de una vez. Pues yo ahora mismo te diría que los libros que todos los años intento retomar son El planeta de los simios, un clásico, Soy leyenda, y en libros nacionales, pues la trilogía de Loreilo de Apocalipsis Z y El aviso. Ajá. Y te digo que El aviso cada vez que lo leo lo redisfruto. Y bueno, vamos a arrancar el programa contándote, si no recuerdo mal lo que he dicho de entrada, Paul Penn presenta El aviso a un concurso de FNAC, ¿no es así? No, la novela se publicó, tuvo un arduo camino desde que terminé la novela hasta que acabó publicándose. La verdad es que me llevó como cerca de 2 años. Y lo del premio FNAC no era un concurso al que yo me presentara, sino que era una especie de premio o distinción que hacía FNAC entre los libros publicados o entre los autores publicados en ese año. Correcto. O sea, no es que yo lo presentara, sino que la propia FNAC era una distinción que daba sin que uno mismo se presentara, digamos. Vale, o sea que tú ya habías conseguido publicar el libro por tus medios. Sí, la novela ya estaba publicada y, de hecho, el premio se llamaba Nuevo Talento FNAC. Entonces era como que de la gente que hubiera escrito su primera novela ese año, pues ellos seleccionaban el que consideraban que era más prometedor y ahí me pusieron a mí. Pues una gran elección. No es fácil publicar una novela, que nadie de los que nos están oyendo se crea que publicar una novela es cuando... Claro, no es fácil publicar una novela cuando te llamas Paul Penn y no eres nadie. Supongo que ahora, cuando te llamas Paul Penn y has publicado 3 novelas, la cosa cambia. Pero esa primera novela... 4, correcto, es cierto. Acabas de publicar la 4ª. Sí. No es fácil llamar a una puerta y que una editorial te escuche cuando tienes una novela que supongo que ellos recibirán cientos, no será solo la tuya. Claro, y ahí es donde yo inicialmente, cuando estaba escribiendo la novela, para mí el hecho de terminarla era como la meta. Yo consideraba, una vez que terminé la novela, ya he hecho el trabajo duro para conseguir publicarla. Y luego descubrí que lo más duro vino después, porque fue una fase un poco frustrante en el sentido de que es eso, es que nadie está esperando tu novela, nadie la quiere y nadie está especialmente abierto a ti. Por eso, porque no eres nadie, nada demuestra que tu novela sea buena y, como tú dices, hay cientos de personas enviando manuscritos a las editoriales. Entonces, destacar entre todo eso, pues es una cosa muy complicada y, de hecho, yo no lo conseguí por mí mismo, sino que conocí la figura del agente literario, que era una figura que yo no conocía del todo bien. Yo, como hacemos todos los escritores, se me ocurría que a quien yo tenía que dirigirme era directamente a las editoriales. Y esto te puede funcionar, pero como me pasó a mí, puede no funcionarte por lo que decimos, porque no hay nada que le dé la garantía a esta editorial de que tu manuscrito es bueno, a no ser que tengas ya nombre por alguna otra razón o yo qué sé, o que seas conocido por otra labor que ya tengas ciertas referencias. La editorial, pues es eso, entre el mare magnum de manuscritos que recibe no hay nada por el cual destaque el tuyo. Sin embargo, los agentes literarios son como un paso intermedio y es gente que representa el trabajo de los escritores. Entonces, una vez que un agente literario defiende tu trabajo y es el agente literario quien se lo presenta a las editoriales, primero los agentes literarios conocen mejor el mercado y tienen los contactos directos de las personas a las que debe dirigirse exactamente tu manuscrito. Porque muchas veces también tú lo envías a la editorial así un poco a lo loco y el organigrama de una editorial pues es complicado. Entonces, que llegue a la persona adecuada a veces es que ni siquiera llega. Entonces, el agente literario, por una parte, sí sabe ya a qué persona se tiene que dirigir y probablemente la conozca personalmente porque habrán trabajado antes y tal. Y, en segundo lugar, el hecho de que un agente represente tu trabajo es porque este agente ya ha hecho un filtro. Entonces, eso la editorial dice, bueno, si este agente está invirtiendo su tiempo en presentarme este manuscrito, es porque este agente sabe que ese manuscrito tiene potencial.
Correcto. Entonces es un paso intermedio que ayuda mucho, que tampoco es fácil porque los agentes ya también están sobrepasados. O sea, los agentes también ya reciben otro montón de manuscritos de gente que quiere ser representada. Tampoco es fácil, pero ellos sí que están más abiertos por su propio interés, porque el agente, cuando lleva a un escritor, pues el agente se lleva un porcentaje de las ganancias de ese escritor. Correcto. Entonces, por su propio interés, a la gente le interesa encontrar nuevo talento. Entonces, ese fue el camino que yo seguí. Bueno, pues en el momento que conseguí un agente, a partir de ahí, creo que fueron 4 meses después, ya estaba yo firmando con RBA. Correcto. Tu primera novela, y no solo consigues publicarla, cosa que desde luego, como ya nos has comentado, no es fácil. Ya no es fácil escribirla, no es fácil publicarla. Y con la primera novela hacen una película. Eso ya tiene que ser... Sí, la verdad. En eso tiene que ser de ¿qué más me puede pasar bonito y bueno? Ya, sí. Yo la verdad es que ahí flipé bastante porque además eso fue todo bastante rápido. O sea, después de los casi 2 años que te digo de estar frustrado de esto no me lo va a publicar nadie, no lo voy a conseguir, yo ya estaba decidido a, bueno, intentaré con otra novela, pero tampoco sabía cuántas novelas iba a ser capaz de escribir sin publicar. Pero bueno, intentaba no desanimarme y dije, voy a empezar la siguiente. Y de repente todo cambió, la novela se publicó, empezó a gustar, llegó lo de FNAC. Ese mismo año Morena Films, la productora, leyó el manuscrito y dijo que quería adaptarla. Entonces de repente yo estaba diciendo como, vaya, todo se está encaminando y de repente empezó a ir todo como muy bien. Y para mí la adaptación al cine era un objetivo que yo me planteaba porque era es algo que siempre me ha apasionado, las adaptaciones a cine de libros y compararlos. Y son 2 medios que me interesan mucho. Entonces la verdad es que fue como un objetivo y casi un sueño cumplido muy rápido, que la verdad es que cada vez que me acuerdo es algo que no se me olvida, es algo de lo que no me olvido de estar agradecido por aquello que ocurrió. Muy bien, bueno, sí, agradecido, pero desde luego se produjo por tu trabajo, porque la novela está ahí, la novela la has hecho tú, que luego se confluyan todos los astros para que todo funcione, pero hay que escribir una novela buena, no, eso no le ocurre a cualquiera que escriba una novela, desde luego. Sí, no, eso está claro. Lo primero es el trabajo. Lo primero hay que hacer el trabajo de escribir y tener una buena historia. Sin eso nada más va a pasar, eso está claro. Bueno, mi primer acercamiento a esta novela, de la que ya te he dicho en contadas ocasiones que soy muy fan, es cuando, claro, aunque yo leo muchos libros, pero yo estoy más vinculado, digamos, al mundo como aficionado al mundo del cine. Entonces, mi primer acercamiento a esta novela fue en el Salón de las Series y el Cine, creo que se llamaba, de Barcelona, en Hospitalet, donde yo fui como prensa por el blog que tengo. Entré allí, no sabía muy bien de qué iba aquella feria, que me habían invitado y nada, y lo primero que me llamó la atención es que vi un display enorme de un póster amarillo, de un sobre lacrado con una mariposa, una polilla más que una mariposa, donde ponía el aviso, una película de Daniel Calpazorro. En ese mismo momento busqué en internet y vi que la hacía él, que estaba basada en un libro de un señor que yo no sabía ni quién era, que se llamaba Paul Payne, que por cierto, para mí en ese momento pensé, este tipo debe ser inglés o algo, porque con este nombre no se llama Antonio Muñoz. Y sorpresa. Y no es seudónimo, ¿eh? Y no es seudónimo, que me lo preguntan mucho si es un seudónimo, porque siendo español tener ese nombre, pero es que mi padre es holandés, entonces me llamo Paul y de hecho mi apellido es mucho más largo, un apellido holandés, pero una de las sílabas de ese apellido es Pen. Entonces me quedé con eso y Paul Pen es mi nombre. Bueno, pues esto está bien saberlo, porque yo cuando ya vi que eras español pensé que por el nombre, por Paul, eras catalán, y luego vi que no, que eras madrileño, o sea, era toda una unión. Sí. Bueno, el caso es que yo salí de aquella feria y lo primero que hice cuando llegué a mi ciudad es irme a la biblioteca y buscar este libro porque la historia me parecía apasionante, esa confluencia de 2 mundos distintos, paralelos pero entrelazados, y ya te digo, me pareció un libro espectacular. Y sí, la adaptación de la película, que es de lo que vamos a hablar, tú supongo que estás contento con la adaptación de la película, porque los fans de los libros, cuando tú lees un libro y te gusta, y luego ves una adaptación de la película, normalmente no termina de gustarnos a casi nadie. Pero yo pienso que en este caso la adaptación, teniendo los cambios que tiene, que ahora entraremos a valorar la película, yo creo que aún así la película, para alguien que no ha visto el libro, funciona perfectamente. Está claro que la película es diferente y tomaron una serie de decisiones
diferencian el producto final la historia como tal no, pero sí algunas atmósferas o algunas, aparte de que desaparecieran algunos personajes y tal, pero yo creo que la película, como tú dices, funciona como tal y vamos, yo estoy contentísimo, lógicamente, primero porque ya solo el hecho de que adaptaran mi novela para mí era como una especie de regalo. Entonces, muy mal tendría que haber ido la cosa para que yo no estuviera contento con esa adaptación. Encima con una adaptación, pues que es una adaptación en condiciones, con un director de renombre, con un reparto que yo no me podía ni creer. Entonces, sí, yo estoy contentísimo con la adaptación. Sí, no es para menos. Pues bueno, Paul, si te parece, vamos a entrar. Bueno, antes de entrar a hablar de la película, como tú has dicho, tienes 4 novelas y se habló en su día de que tu segunda novela también había alguna preparación para adaptarla al cine. ¿Esto es así? ¿Sigue adelante este proyecto? Pues ha habido un cambio curioso y es que ahora mismo el proyecto de adaptación a cine del Brillo de las Luciérnagas está más parado, pero el que ha tomado la delantera es la adaptación de mi tercera novela, que es La casa entre los cactus, y que eso el inicio del rodaje es inminente y dentro de nada ya se anunciará y podré comentarlo, que de momento no puedo decir nada, pero bueno, ya prácticamente te lo estoy diciendo, que este proyecto ha tomado la delantera y va a iniciar el rodaje muy, muy pronto. Vale, pues buena exclusiva que nos das. O sea, 4 novelas, 3 con posibilidad de adaptación al cine, una ya con ella, un corto también de una serie de relatos cortos que publicaste. También lo tuyo es el cine y es la literatura, es todo. Ya no me puedo quejar. La verdad es que cuando me lo dices así, uno al final está metido en su rutina y en su trabajo y como que te van pasando cosas y no te vas dando cuenta. Pero claro, cuando lo pienso así y me lo dices tú, es como que me doy cuenta y digo, jolín, la verdad que fuerte. La verdad es que estoy muy contento con cómo están yendo las cosas. Bueno, pero seguro ya te digo yo que he leído algunas de tus novelas es porque las historias lo merecen, no es nada gratis. Esto no son milagros. La película... no sé si tú estuviste presente porque en los extras del Blu-ray se te ve en alguna de las partes de rodaje. Tú tuviste oportunidad de estar en rodaje, evidentemente, pero supongo que de tomar decisiones no tomaste ninguna respecto a esta adaptación de guión que decimos que es algo distinta. Sí, no, nada. Yo en este caso vendí, digamos, los derechos de la novela. Es decir, una productora se acerca al escritor y le compra los derechos de la novela y esto puede ocurrir de 1000 maneras y el escritor puede, pues es como todo en la vida, pues es negociar cuál va a ser tu participación o tu intervención y yo en este caso me desentendí completamente, o sea, yo quería vender los derechos de la novela y dejar esa historia en manos de la productora y que la productora eligiera guionista, eligiera director y que hicieran la adaptación de la novela sin que yo tuviera nada que ver. Fue una decisión propia, además, porque yo estaba ya como que yo ya había escrito la novela, me había costado mucho y tampoco te creas que me apetecía mucho como meterme otra vez a darle vueltas y entonces simplemente preferí dar libertad a que adaptaran la película a la novela como ellos quisieran. Entonces sí me consultaban y tengo muy buena relación con la productora y me mantenían al tanto de todo, me iban mandando versiones de guión, pero decisiones como tal yo no tomé. O sea, eso fue la productora la que se encargó de la adaptación completamente. Muy bien, pues vamos allá a lo que es a hablar. Hemos hablado un ratito de lo que es la novela, que ya te digo que yo no podría hablar todo el programa podría estar hablando de tu novela, pero es un programa de cine y vamos a hablar del libro, aunque de la película. De la película. Me va a costar, como verás. La película arranca con una fotografía preciosa, usando una paleta de colores muy bonita y que nos presenta unos personajes ya en la puerta del Open, que es otro de los personajes, aunque en la película llaman el 24, pero tú le llamas el Open y a mí me gusta más este nombre. Y esa noche lluviosa y esa fotografía tan bonita, yo no sé si la ciudad en la que transcurre la novela en tu cabeza era así, pero yo cuando la vi dije, es que es la ciudad de la novela, tal cual, es la misma ciudad. Pues ahí hicieron una cosa curiosa además en la película y es que diferenciaron las dos tramas paralelas que tiene la historia, digamos, del futuro o del presente o del pasado y el presente, como queramos enfocarlo, pero esas dos historias separadas por 10 años. En la película hicieron una cosa que me pareció muy curiosa y es que el pasado
casi siempre es de noche y está lluvioso, y el futuro, sin embargo, es de día. Es como que ahí la fotografía te permite diferenciar claramente en qué línea temporal estás, que eso es algo que en mi novela no estaba. Mi novela simplemente... También es verdad que en una novela yo en los encabezamientos podía aclarar qué año era, y ese recurso en una película pues quizá hubiera sido un poco cansino. Entonces ahí decidieron marcar esta diferencia temporal con un recurso de, pues como tú dices, de las paletas de colores y de la fotografía, que me pareció una manera muy, muy inteligente de hacerlo. En cuanto al tipo de ciudad, sin embargo, en mi cabeza, y tal y como está en la novela, era un barrio mucho más residencial, en el sentido de que yo lo imaginaba más una zona como de chalets, quizá una zona un poco más del estilo residencial que estamos acostumbrados a ver en películas americanas, que creo que había una influencia de todo lo que yo veo a llevármelo a este tipo de sitio, de barrio residencial, y no tanto a una zona mucho más cercana a la ciudad, como hicieron en la película, que era, digamos, un barrio en la película es más un barrio de la periferia, y en mi novela era más una urbanización ya de ciudad residencial alejada de la ciudad. Correcto, sí, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, que esto es un punto que yo quería tratar contigo, que yo pienso que, aunque esto es así, yo al decir lo de la ciudad no me refería exactamente a esto, que es cierto que es distinto, sino al ambiente de la ciudad, al ambiente de la situación, de la polución, del tráfico. Me refería a ese tipo, porque lo que tú dices es cierto, pero aquí vamos a hablar de otra cosa que también creo que en esto influye, en que en tu caso, en la novela, creo que también es notable la posición social es algo más alta, por tanto pueden vivir en ese barrio residencial, y aquí decidieron que la posición social de la familia fuera distinta, digamos. Sí. Entonces, claro, no podían vivir en ese barrio con una clase social un poquito más sencilla, más de la que tenemos todos los de a pie. Sí, claro, no, sí, era todo muy... En la película, lógicamente, tomaron decisiones que eran coherentes dentro de... Y todo se hizo por algo. También, hablando con el director y tal, me contaron también que querían contar con las 4 torres de Madrid como un elemento también para diferenciar las líneas temporales, porque, de hecho, en una línea temporal se ven las 4 torres construidas y en la torre del pasado se ven las torres a medio construir, que es también una especie de pista que dan al espectador para estar ubicado siempre en el tiempo. Y por eso fue también una de las razones por las cuales situaron la historia en esa área cercana a las 4 torres de Madrid. Entonces, todo se hizo por algo, que es lo que permite que la película sea coherente dentro de sí misma, aunque no sea exactamente el escenario calcado de donde transcurría la novela. Sí, correcto. Perdona, dime. Sí, no, iba a decir que el lugar de la novela está basado en un pueblo real de Madrid, que es Villanueva de la Cañada, que se asemeja mucho a esta periferia que ya digo que estamos como acostumbrados a ver en películas americanas, pero que también existe en España, que es un pueblo en el que yo he vivido. Entonces, yo me inspiré más o menos en ese pueblo para escribir el pueblo que aparece en el aviso, aunque le cambié el nombre. Sí, o sea que es un pueblo que sí que existe realmente. Sí, pero bueno, y también me gusta lo que me has dicho de la diferencia de líneas temporales, lo que hablábamos, que claro, en la novela es fácil, y cuando digo es fácil, es una forma de hablar, es fácil ubicar al espectador en los 2 tiempos, pero yo sí que recuerdo que cuando yo leí la novela y vi cómo jugabas con las 2 épocas temporales, simplemente poniendo la fecha en el encabezamiento del capítulo, pensaba que eso en la novela era complicado, en la película era muy complicado que funcionara. Y como tú bien dices, un cartel en la novela queda muy bien y funciona muy bien y ubica al lector, pero eso el espectador, si lo hubieran hecho, creo que hubiera sido un error, porque hubiera sido en vez de una película de cine, hubiera sido una TV movie de canal barato y no hubiera quedado bien. Y aquí queda muy bien. Eso está hecho, eso había que hacerlo bien, como tú dices, había que hacerlo con oficio y de una manera elegante. Y no recurrir a la manera fácil de haber puesto cada vez que cambias de tiempo un rótulo donde te marcara el año, pues hubiera sido un recurso que no hubiera quedado bien. Entonces recurrieron a otro tipo de formas de contar este cambio de tiempo sin estar repitiéndolo una y otra vez.
y fueron, que yo recuerde principalmente es lo de la fotografía, que además si ves la película sabiendo esto se nota claramente, es clarísimo que una línea temporal es prácticamente nocturna y otra línea temporal es diurna. Y luego lo de las 4 torres, también a mí me pareció eso un detalle, me gustó muchísimo ese detalle. Y no sé qué otra... Bueno, y luego aparte ya una vez que estás dentro de la película, pues lógicamente sabes a qué línea temporal pertenece cada personaje, entonces ya también es más fácil ubicarte. Pero sí es verdad que a mí la primera vez que me dijeron que iban a escribir el guión, dije, madre mía, el trabajo que va a tener este guionista, porque además el asunto de los números y tal me parecía que iba a ser como muy complicado de trasladar a la pantalla y dar toda la información que hay sobre este patrón matemático. Contarlo en pantalla me parecía que era un reto para el guionista y creo que lo solucionaron bastante bien. Sí, lo solucionan muy bien. Y cuando vamos a hablar un poco también de los actores, ¿qué opinas tú de la elección de los personajes? Porque al fin y al cabo los personajes, tanto los personajes como la historia, son como tus hijos. Entonces, ¿realmente piensas que los personajes, y hablo de los personajes, o sea, del físico, no de pues, si son buenos actores o no, que eso ya lo han demostrado, hablo de si te los imaginabas como ellos, porque a mí casi todos me funcionan a la perfección. Sí, a mí ellos físicamente me funcionan perfectamente, aparte de que sean, pues como ya te decía antes, actores de primerísima línea que yo cuando me iban confirmando nombres del casting, yo la verdad es que flipaba, porque además Raúl Arévalo se confirmó, además era en el año que él acababa de ganar el Goya a mejor director, o sea, estaba él como en lo más alto y de repente me dicen, pues sí, va a ser él el que va a hacer el protagonista del Aviso, y yo la verdad es que no me lo podía creer. Lo que sí me dolió un poco más, fíjate, con respecto del cambios del libro a la película, es que les cambiaran los nombres. Eso es algo que sí que no... De hecho, cuando estábamos presentando la película, alguien me lo preguntó en alguna conferencia que estábamos dando y como me preguntó qué podía no gustarme de los cambios que se habían hecho y respondí que esto de los nombres. Y aprovechando que tenía al lado al productor, le pregunté que a qué se debía el cambio de estos nombres, porque la verdad es que eran cambios que no había una razón de peso o no sabía yo cuál era la razón por la que se le habían cambiado los nombres. Y nada, el productor me dijo que no, que eso había sido decisión de los guionistas. Al final hubo varios guionistas, entonces, pues que se le cambiaron los nombres simplemente por gusto del guionista. Y fíjate que puede parecer una tontería, pero es algo que sí que como que me duele un poquito porque yo a esos personajes los tenía completamente asociados a esos nombres y de repente ver que se llamaban de otra manera, siempre me choca. Todavía me cuesta hablar del protagonista del Aviso como John, cuando para mí siempre es Aaron. Y sobre todo el cambio de nombre del niño, que para mí el protagonista absoluto de esta historia, de la novela al menos, es el niño. O sea, para mí el personaje del que más orgulloso estoy es del niño, de su historia y de todo. Para mí ese niño se llama Leo y siempre se llamará Leo. Entonces, que en la película se llamara Nico, pues siempre me choca. Es un detalle tonto, pero fíjate, no sé, tenía como todo mi cariño puesto en esos nombres. Y ver que se iban cambiando cada vez más nombres, porque además al final se cambian un montón, sí. Pues eso sí me dolía un poco más. Hombre, yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo como guionista de cortometrajes, también cuando escribo un guión, los nombres son por algo, son nombres que te importan y que significan algo dentro de la historia para ti, y lo entiendo perfectamente. Y si a ti no te han sabido, o sea, no te han dado una respuesta de que sea por algo, yo, si me preguntaran a mí respecto a esta película por qué pienso que han cambiado los nombres, aunque tú me dices que no es por eso, pero bueno, yo lo que pensaría con mis conocimientos cinematográficos, que son algo más que los que tengo literarios, diría que es por un tema de internacionalizar la película y venderla fuera con nombres mucho más ingleses, mucho más que funcionan en todos los mercados, que no sean nombres tan españoles, aunque Aaron tampoco es un nombre español, pero claro, Aaron no era tampoco... Ya, la verdad es que no lo sé, pero es lo que dices. Por ejemplo, Leo, para mí, Leo se llamaba Leo porque en la novela, claro, esto en la película tampoco está reflejado, entonces, pues a lo mejor tampoco hacía falta, pero en la novela, como recordarás, a Leo le encanta mirar el cielo, está siempre hablando de las estrellas y como que es un niño que le encanta las estrellas, el cielo y todo eso. Entonces se llamaba Leo, pues porque Leo es una constelación. También es un chico al que le gusta mucho leer, entonces que se llamaba Leo, pues tenía como también ese doble sentido.
Entonces era un nombre que tenía un motivo o que yo había encontrado una justificación por la cual llamar Leo al niño. Entonces, pues eso, de repente encontrarme con que se llame Nico da como igual, pero a quien ha escrito a ese personaje creo que es normal también que le duela un poquito, pero vamos, también se acepta. Es perfectamente normal, yo lo entiendo, y a mí que no soy el escritor de la novela, pero sí que le he leído varias veces, pues anoche que volví a ver la película para tenerla más fresca, también me pasa que me llama la atención los nombres, porque a mí me funcionan más los otros, pues supongo que es porque como los he conocido, que fue primero con la novela. Luego la novela también trata muy de lleno, aparte de que presentas a un Leo muy, muy curioso, con muy desarrollado el personaje, quizás el que más, porque es el protagonista, trata muy de lleno el tema del bullying, y además lo trata desde una manera, si se le puede llamar al bullying elegante, lo trata de una manera muy elegante, no entrando... Aquí hablo de la novela, porque creo que en la novela este tema se desarrolla más. Lo trata desde una manera que llega mucho al espectador y que te hace plantearte muchas cosas. Sí, pues yo como ya te digo, para mí el personaje, creo que eso es una diferencia también que hay en la novela y la película, y es que para mí el protagonista de la novela es claramente Leo, y en la película creo que el protagonista es claramente Aaron o John, el personaje de Raúl Arévalo, y creo que eso marca una diferencia entre ambos trabajos. Y sí, yo la verdad es que en el personaje de Leo como que me metí mucho y quería que el espectador, como toda la historia y toda la novela y la película, el fin último es salvar la vida de este niño, yo quería que la vida de este niño realmente importara. Y yo para conseguir eso necesitaba que el lector se identificara no que se identificara, sino que sintiera ternura hacia este niño y que le importara su vida, y que de verdad el hecho de salvar la vida de este niño fuera algo que tuviera importancia para el lector. Y para conseguir eso necesitaba, como decía, conseguir un personaje tierno con el que te encariñas enseguida. Entonces la manera que se me ocurrió, bueno, salió de manera natural, era pues dibujar a un niño o crear a un niño que ves que está necesitado de protección, primero porque es víctima de bullying en el colegio, luego su propia madre, que en la novela el personaje de la madre es un personaje muy, muy tremendo, que ni siquiera ella da a su hijo la protección que necesita. Entonces, yo creo que eso generaba una conexión inmediata del lector con el personaje, de querer protegerlo, y sobre todo cuando encima ves que está como abocado a un destino terrible, pues creo que eso hace que la experiencia de leer la novela sea muy, muy emocional. Más allá de todo el suspense y de todo el patrón matemático y de todo el juego de thriller que tiene la novela, yo quería que hubiera una conexión emocional con el que para mí es el personaje más importante, que es Leo. Pues la conexión emocional en la novela te aseguro que la hay, porque a mí particularmente, que te digo que creo que no soy una persona de lágrima fácil, yo leyendo el libro he llorado un par de veces, y te digo un par de veces cada vez que lo he leído, no un par de veces y ya está. Pues mira, para mí eso es lo mejor que me puedes decir, porque ya te digo que sí, que busco esa parte emocional en las historias, me gusta que la tengan, porque creo que es lo que te conecta de verdad con una historia. O sea, cuando alguien me dice que, por ejemplo, que mi libro le ha enganchado mucho, pues es algo que me gusta, pero no sé, enganchar pues es una cosa no fácil, no voy a decir fácil, pero no sé, me gusta mucho más que me digas que has conectado emocionalmente con el personaje y que te haya llegado a emocionar, pues eso para mí es el logro máximo. Pues mucho, mucho conmigo lo has conseguido, y ya te digo que yo no lloro nunca, pero vamos, leyendo un libro no es frecuente. Me ha pasado viendo una película, pero leyendo un libro no es frecuente que te llegue de esa misma manera. Qué bien, pues me alegro. Retomamos un poquito lo que hablábamos hace un ratito de la fotografía. Hay un momento en la película que Nico llega al Open en mitad de una tormenta, la lluvia, y mira al americano, que a mí me gusta mucho que le llames al americano, porque aparte creo que a mí particularmente el actor que hace el americano es un actor de los que más me gustan a mí, y creo que es, no que los demás no lo sean, pero creo que es el personaje más fiel físicamente y en cuanto a personalidad de la novela.
Sí, la verdad es que lo es. Y justo esa secuencia que mencionas creo que es mi secuencia favorita de la película. Fíjate, ese momento en el que Nico, que es el actor es Hugo Arbues, ese momento en el que Nico, eso que va como empapado por la lluvia y se mira a los ojos con el americano y no sé, tiene algo esa secuencia que me encanta. Tiene algo como de David Lynch, como de atmósfera de esta extraña que no sabes muy bien lo que está pasando, que los personajes están como tristes sin que entiendas muy bien por qué. O sea, como que te das cuenta de que hay algo oscuro detrás, pero no está del todo explicado, y encima con la lluvia y todo eso. Esa creo que es mi secuencia favorita de la película. Y funciona muy bien, y aparte esta escena, si nos fijamos en ella cuando vemos la película, es la unión de esos dos mundos, porque Nico sale de ese mundo luminoso, de ese mundo de día en la otra época, y parece que conecta con aunque no es un viaje temporal ni muchísimo menos, pero sí que conecta con el universo de la otra historia. Sí, sí. Además el personaje precisamente del americano es el único personaje que forma parte de las dos, al menos en la película, es el único personaje que está en las dos tramas temporales, digamos. Es como el nexo de unión. Además del Open, lógicamente, pues está quien regenta el Open, que es este señor. Uh-huh. ¿Qué me puedes decir? Hemos hablado antes os te he dicho yo la primera vez que vi ese póster con el póster que luego no usaron en el cine porque usaron el que estaba de Raúl Arévalo, pero ese póster del sobre lacrado con la polilla, ¿qué me puedes decir de estas polillas? Pues ese era el teaser póster, ese fue como el primer póster que se usó para ilustrar la película, y a mí ese póster me encantó. Es curioso porque a mí el asunto de los insectos es una cosa que a mí me apasiona desde pequeño y que me gusta mucho, y es algo que estuvo muy presente en mi siguiente novela, en El brillo de las luciérnagas. Entonces me pareció como curioso que al aviso trajeran esto de los insectos, que no formaba parte de mi novela del aviso, sino que era como algo que pertenecía más a mi novela siguiente. Entonces fue algo curioso. Me pareció como una señal de porque eso es algo además que añadieron en el guión. O sea, las mariposas estas forman parte en la película de la locura del protagonista, y eso no estaba en mi novela. Sí, entonces por fue eso... que como añadieron un elemento inédito a la película, que aunque no estaba en mi novela, es algo como que siento muy mío, porque ya te digo que los insectos es una cosa que siempre me ha apasionado y que están como presentes en mi obra y que eran muy protagonistas de la siguiente novela, que era El brillo de las luciérnagas. Pues, tenía la pega de que era justo la misma mariposa que el silencio de los corderos. uh-huh. Entonces hubo algunos comentarios de, pues, lo que se dice siempre, siempre hay comentarios muy facilones, hay críticas fáciles que se hacen a ciertas cosas, y sí leí varios comentarios a ciertas críticas como de que hacen estos copiando al silencio de los corderos, que bueno, que tampoco es que esa mariposa pertenezca a esa película, pero bueno, esa fue la única pega que pudo tener el uso de esta especie concreta de polilla. Sí, porque a mí me llamó mucho la atención cuando vi la película, que yo dije, bueno, cuando yo vi la película igual hacía 2 meses que había leído la novela por primera vez, y yo decía, pero yo esto creo que no ha salido. Pero claro, cuando yo conecté con el universo de Paul Penn, tú ya habías escrito la segunda novela, ya habías escrito, creo que incluso la tercera, pero yo no la había leído. Y sí que llegué yo a pensar que esa aparición de esas polillas era como una especie de homenaje a tu siguiente novela, en la que tú igual habías participado en meterla, o que lo había querido hacer el director porque... No sé, y una historia que me hizo en la cabeza de que evidentemente no es lo que era. Sí, claro, es que tiene sentido, porque ya te digo que no, que es una cosa que añadió alguno de los guionistas, pero es gracioso porque es algo que forma mucha parte del universo Paul Penn, si es que existe ya el universo Paul Penn, pero es gracioso, sí, que metieran un elemento que no había metido yo, pero que tenía tanto que ver conmigo. Pues sí, de nuevo me parece una cosa súper curiosa. Sí, lo es. Momentos después de esta escena, llegamos a un punto en el que John intenta explicarle a Andrea la situación, y es algo más compleja. Creo que es poco tangible es demasiado etéreo y poco tangible en la película, cuando en la novela creo que todo encaja perfectamente y que el espectador puede entender perfectamente lo que él quiere transmitirle a ella, y aquí me parece que es quizás un punto un poquito débil de la película, que no mucho, que junto con lo que parece que él tiene.
Sí, y lo simplificaron quizá un poco demasiado, que yo no, claro, también es lo que te decía antes, y por eso cuando yo supe que iban a hacer la adaptación pensé en ese guionista y dije, ¿cómo va a contar todo este asunto del patrón matemático y el lío de fechas? Que en la novela es como mucho más complicado, mucho más elaborado, tiene mucho más cuentas de números exactos de años, meses, días. Era como una cuenta mucho más elaborada, que en un libro quizá también es más, pues dispones como de otros recursos para contarlo y que el espectador no se pierda. Y sí es verdad que quizá en una película era como más complicado en una película encima que pretendía ser comercial y como muy para todos los públicos, tampoco podías hacer un patrón matemático que fuera demasiado farragoso. Entonces yo creo que tomaron la decisión de simplificarlo. Lo que yo no sé es si quizá lo simplificaron tanto como que no terminaba como que se entendía de una manera muy inmediata, pero a la vez te podían surgir dudas de, ¿pero qué sentido tiene esto? No sé, eso fue una decisión. De hecho, hubo versiones de guión anteriores donde el patrón matemático era más fiel a la novela, pero ya te digo que se fue progresivamente en cada nueva versión de guión, eso se iba simplificando. Y al final lo simplificaron a reducirlo como que siempre ocurría lo mismo el 12 de abril, es decir, en la misma fecha, era como aniversarios redondos. Sí. Y en la novela no, en la novela era una cuenta mucho más complicada. Sí, es cierto, y incluso en la siguiente escena, que es cuando tras el ataque, por llamarlo de alguna manera, de las polillas, el protagonista sale corriendo hacia el Open. En la novela es mucho más tangible a lo que va y por qué va. Aquí también es un poco que entre que no queda demasiado claro y que se lo encuentra. Como que llego aquí, me llaman y lo soluciono todo aquí más inmediato y más rápido. En la novela esto estaba mucho más elaborado, más... Pues mira, ahí fíjate que me viene bien tu visión desde fuera, porque también es verdad que yo estoy tan metido en la historia que a veces yo ya no sé si las cosas que puedo quizá no ver del todo claras en la película es porque yo estoy como intoxicado y creo que todo hay que explicarlo tanto como yo lo expliqué en la novela. Entonces hay veces que yo no sé ya si yo estoy diferenciando bien lo que se entiende de lo que no. Entonces ahí tu visión me es casi más valiosa que mi propia opinión. Para saber si realmente eso llega a entenderse del todo lo que está haciendo el personaje y por qué lo está haciendo. Ya te digo que yo ahí también me pierdo un poco. No sé el espectador si está teniendo toda la información. Claro, nos haría falta la visión de alguien que hubiera visto la película y no hubiera leído la novela. Y no hubiera leído la novela, claro. Yo he leído críticas, soy muy de leer Film Affinity y todo esto lo leo por curiosidad. Y sí es verdad que he leído algunos comentarios, algunas reviews sobre, pues eso, hay quien no ha entendido realmente lo que está pasando. Dentro de que es sencillo, como que no termina de entenderse del todo. Sí, que esto es... Tampoco voy yo a quitarme culpa en el sentido de que en la novela también es verdad que no llega a explicarse por qué ocurre lo que ocurre, y eso es una crítica que recibió la novela. O sea, igual que he leído críticas a la película, también hay una crítica recurrente a la novela, y es que este patrón matemático no llega a explicarse por qué ocurre. Que yo consideré que no era necesario y para mí era para mí era lo de menos que ese patrón fuera a explicar que de repente esto es porque, yo qué sé, no sé, es que no sé ninguna explicación porque no me pareció interesante. A mí me interesaba ver lo que descubrir este patrón generaba en Aaron y salvar la vida de Leo, todo esto. No es necesario. Entonces, claro, yo creo que no. Pero es una crítica que sí se ha repetido a la novela. Y es como, qué fácil, se ha acabado y no nos han explicado por qué existe este patrón. Y es como, bueno, pues para mí es que eso no era... Claro. Entiendo que alguien pueda llegar a decir eso, pero no, para mí no era lo importante en absoluto. Bueno, yo y un amigo tenemos que él también escribe guiones, tenemos una frase recurrente sobre este tipo de críticas que es, sí, hazlo tú, ¿sabes? Esto es muy fácil, pero hazlo tú. Hazlo tú a ver si es tan fácil. ¿Sabes? Escríbete una novela, a ver si es tan fácil. Incluso ayer viendo los extras de la película, no recuerdo exactamente lo que decía Calpasorro, no respecto a esta escena, sino respecto al cine cuando las cosas no se explican. Y no recuerdo exactamente lo que decía, pero sí que decía que muchas veces no hace falta explicarlo todo, que para eso está la inteligencia del espectador. Claro. Porque a mí yo soy muy... Y que a veces no es... Dime. De hecho, la novela para mí...
En la novela yo, de hecho, siempre me gusta pensar que cabe la posibilidad de que ese patrón no sea más que pura casualidad. O sea, de hecho, hay un momento donde Aaron dice que él no entiende lo que está encontrando y estas coincidencias de números, que él tampoco entiende cómo es posible, pero que las está encontrando. Entonces, él dice como es que estos son matemáticas. O sea, no sé por qué pasa, pero es que estoy viendo qué pasa y no puedo hacer como que esto no está ocurriendo. O sea, aunque sea meramente casual, eso no le quita valor a lo que, a lo que está ocurriendo. Que quede claro que yo no criticaba esta parte de la película como que no me funciona, simplemente digo que creo que es menos clara que la novela, porque yo soy muy partidario de que no es necesario explicarlo todo y de hecho yo hablando de una película, que es cuando esto más se suele hacer, que te cuentan una película y lo dejan todo muy abierto para que tú te hagas tu propia historia, a mí esto me funciona muchísimo. Prefiero esto a que cuando un director o guionista me hace una historia en la que no termina de contarme nada y los 5 minutos finales de la película los emplea en contármelo por si no lo he entendido. Me siento insultado, me siento timado. Pero o me lo cuentas todo perfecto o no lo haces. Eso es un equilibrio curioso y difícil de conseguir, que a veces a veces es mejor no intentar explicar a explicar mal o a sobreexplicar. Es lo que tú dices, que al final te sientes tonto, o el típico, cuando te meten al final de la película, el típico resumen, flashback que te explica todo lo que ha ocurrido para que lo entiendas. Eso lamentable, a mí eso me parece lamentable. De hecho, si el final de tu novela hubiera sido un final de ese estilo, te aseguro que tú y yo no estaríamos hoy haciendo un programa. No, pero no, en ningún momento me planteé siquiera hacer ese tipo de final, ¿eh? No. Bueno, y vamos a hablar del final intentando dejar claro que simplemente hay dos diferencias. Hay un final que es el final de la película y un final que es el final de la novela, que fluyen de distinta manera. Pero vamos a centrarnos en el final de la película. Yo aún recuerdo el día que yo vi esta película por primera vez, en un preestreno que se hizo en mi ciudad. Y yo recuerdo estar en la butaca, fui al cine solo ese día, y estar en la butaca viendo cómo funcionaba todo, cómo fluía la película a pesar de los cambios que hemos comentado, que habían respecto a la novela, y cómo no me importaban esos cambios porque la película me estaba funcionando, pero yo estaba en la butaca entre rezando porque el final fuera el mismo que el de la novela y sabiendo que eso no iba a pasar. Y aún así me funciona el final, pero creo que a mí me da un poquito de rabia esta moda, como esta especie de ley que hay del happy end, que hay que acabarlo todo bien y que es algo muy made in Hollywood y que realmente no es algo europeo, porque esta película, que supongo que se ha hecho este final, y que lo entiendo perfectamente que se ha hecho, no lo critico, entiendo perfectamente el final a dónde quiere llevar a un cine comercial, a un cine de taquilla para todo el mundo, y lo entiendo porque el cine no deja de ser un negocio. Pero esta misma película, si tú en vez de ser de Madrid fueras francés y fuera una producción francesa, muchas veces me atrevo yo a pensar que como los franceses no tienen filtro en el cine fantástico y de terror y les da igual sacar lo que saquen, quizás hubieran sido un poquito más abiertos a otro tipo de finales, incluso que no fuera el de la novela, que fuera otro distinto, pero no tan happy end. Ya, esto es lo que tú dices. Es como una decisión que se entiende por el tipo de película que es y el tipo de aspiraciones que tenía. Pues eso, aspiraba a ser película comercial, de hacer cierta taquilla, y pues son más conservadores con ciertas decisiones. Y sí que fue algo, yo esto sí que me lo esperé desde el principio, y no sé si incluso en conversaciones ya inicialmente con la productora ya se me dio a entender, o yo entendí que el final de la novela no se iba a poder mantener. Que para mí era una pena, porque para mí creo que mucho de lo que define esta novela es el final. Y para mí el final es como completamente fiel a lo que he estado diciendo durante toda la novela. O sea, es como que en la novela estoy transmitiendo un mensaje sobre el destino concreto, y luego que al final no ocurriera lo que para mi gusto tenía que ocurrir, era como una especie de traición a todo lo que he estado diciendo durante toda la novela. Entonces, por eso yo en ningún momento la novela la imaginé terminando de otra manera. Y por el contrario, la película en ningún momento, o por lo menos desde muy al principio, no se planteó que pudiera acabar como acaba la novela, porque se consideraba que era un final que podía ser como, o generar en el público una reacción no muy positiva, que eso luego nunca se sabe lo que puede pasar en realidad. Estas son decisiones que se toman como por ser conservador o
o por creer que el público quiere cierta cosa y luego la verdad es que nunca se sabe. A lo mejor de repente, habiendo mantenido el final de la novela, la película hubiera funcionado todavía mejor, porque precisamente como que nadie se esperaba que fuera a acabar así. Entonces, no sé, eso en realidad nunca se puede saber, pero bueno, como todos sabemos cómo funciona y lo que tú dices, que al final el cine es un negocio, pues se entiende que se tomará esa decisión. Sí, sí, yo lo entendí perfectamente y claro, si yo lo entiendo como espectador, entiendo, valga la redundancia, que tú como autor de la novela lo entiendas porque no funciona ahí, porque esta película yo creo que ha funcionado muy bien y creo que, por ejemplo, ahora mismo se puede ver en la plataforma de Netflix, con otro final no estaría en Netflix seguramente. Hubiera tenido Puede más ser, público, sí. Quizás. Eso es verdad. Eso también es verdad. Fíjate, me estoy acordando ahora, hablar de esto me está haciendo acordarme que cuando yo escribí la novela y le puse ese final, porque para mí era el único final posible, ya te digo que no, ni me planteé acabarlo de otra manera, ni hay escrito otro final, para mí ese era el final desde el principio. De hecho, en el propio prólogo de la novela, cómo acaba ese prólogo es como un aviso de cómo va a acabar la novela, más o menos. Velado, hay como una pista importante de cómo va a acabar la novela. Y yo sí recuerdo que cuando empecé a moverla precisamente, como te contaba, por editoriales y tal, yo temía que una editorial me dijera que lo mismo que me dijo la productora de cine, yo temía que las editoriales tampoco se atrevieran con ese final o me dijeran que preferían que acabara de otra manera. Y eso sí que me hubiera dolido mucho más, ¿eh? Que lo cambien en la película, pues bueno, lo acepto porque es la película y yo ya me había hecho la idea de que la película era una adaptación que iba a ser diferente a mi novela. Pero que me hubieran planteado cambiarlo en mi novela, eso sí que hubiera sido una decisión difícil de tomar porque ya te digo que para mí era el único final posible y el único final que yo veía coherente con todo lo que había ido hablando en la novela. Pues sí, yo creo que estoy de acuerdo en eso. Como fan de la novela, creo que la novela no podía tener otro final, hubiera sido tradicional a la propia historia y me parece magnífico. Y supongo que sí, pero bueno, la novela ya estaba publicada, evidentemente, cuando se hizo la película. Esto cambia tu percepción la percepción del mercado de ti como autor de cara a tener más ventas por haber hecho una película y de cara a tener más oportunidades en futuros libros, o no cambia nada eso. Pues la verdad es que no podré saber muy bien cómo ha afectado, porque también es verdad que aunque esta es mi primera novela, en la adaptación, y aunque se compraron los derechos el mismo año que salió la novela, en 2011, la película tardó 7 años en estrenarse. Entonces, porque dio muchas vueltas. La película inicialmente iba a ser española, luego Morena Films iban a irse a Estados Unidos a abrir una delegación allí. Y el aviso fue precisamente la película que se llevaron como para estrenarse en el mercado americano e iba a ser una adaptación americana. O sea, existe un guión en inglés del aviso porque hubo un momento en que iba a estar situada creo que era en Boston. Sí, la versión americana transcurría en Boston y de hecho el guionista que sigue apareciendo en los créditos es Chris Sparling, que es un guionista americano, que es el guionista de Enterrado, la película de Rodrigo Cortés. Y bueno, el caso es que la película dio muchas vueltas y tardó 7 años en estrenarse. Entonces, para cuando se estrenó la película, yo ya había publicado otras 3 novelas, como que mi carrera ya estaba bastante encauzada, la verdad. Entonces, no sé hasta qué punto. Está claro que suma, por supuesto, porque siempre tener una película basada en un libro tuyo es algo que lógicamente suma a una carrera de escritor y yo es algo que vivo con orgullo, lógicamente. Entonces seguro que ha ayudado, pero no es algo que yo tangiblemente no te puedo decir. Desde que se estrenó la película he vendido muchos libros más, porque tampoco necesariamente. No, porque si ya tienes la carrera lanzada con 3 libros, evidentemente lo que sumó desde luego no es a lanzar tu carrera sin duda la lanzaste tú mismo con la calidad de tus libros y nada más. Pero desde luego ayuda y sin duda alguna por ejemplo, a ti llegué a través de la película antes que a través de mis libros. Entonces, mira, ya aunque sea por eso, está claro que el tener una película, aunque sea como un elemento de promoción, digamos, me ha permitido llegar a otro montón de público que eso sí seguro no habría llegado o habría tardado más en llegar que si no hubiera existido la película. Entonces, por esa parte,
seguro que, vamos, sí, lo que te estaba diciendo, que suma seguro. No sé cuánto, pero suma sin ninguna duda. Sí, sin duda la película llegará a gente que nunca se planteó leer una novela de Paul Penn porque no lo conocía. Yo el primero que lo conocí a partir de saber de la existencia, no de la película, sino de saber del proyecto de que esa película se iba a estrenar porque yo leí el libro antes. Y por eso a mí mismo siempre me ha apasionado lo de las adaptaciones de película de libros a película, porque yo mismo he conocido muchos escritores a partir de adaptaciones cinematográficas. Al propio Stephen King, yo el primer contacto que tuve con Stephen King fue viendo la película Carrie. Y a partir de Carrie yo leí a Stephen King, leí la novela y a partir de ahí, pues, fan para siempre de Stephen King. Pero yo llegué a él a través de la adaptación cinematográfica. Entonces, está claro que una adaptación cinematográfica es una herramienta para un escritor para llegar a otro montón de público al que o no ibas a llegar o ibas a tardar más en llegar. Sí, está claro. Yo también te digo que gracias a cuando escribí la reseña sobre la novela y sobre la película, pues le he dado a conocer tu literatura a muchos compañeros del trabajo y a muchos amigos y pues han ido leyendo libros tuyos a partir de ahí, como han hecho muchas otras personas. Qué bien. Pues nada, yo creo, no sé si te queda algo que añadir, llevamos más o menos una hora, calculo, y no sé si algo más que quieras añadir antes de que yo te haga la pregunta que le hago a todos mis invitados y que te pongan un compromiso, con lo cual te dejo que respires y que pienses si hay algo más que quieras añadir antes de que te haga yo la zancadilla. Pues no, yo creo que ha sido una charla me ha gustado rememorar. Además, esto, como El aviso es mi primera novela, le tengo un cariño especial. Es donde empezó mi carrera. Entonces, siempre que tengo que hablar del aviso, pues como que vuelvo a acordarme de aquel punto de mi carrera en el que todo empezaba. Entonces, es una novela a la que le tengo especial cariño, porque encima me dio muchas cosas, entre ellas, pues la película, que no deja de ser, como ya te decía, hay escritores a los que a lo mejor no les hace especial ilusión que les adapten, o incluso hay escritores que no quieren vender sus derechos, es decir, que activamente no quieren que les adapten a Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo. Creo que era muy beligerante en que nunca iba a vender los derechos de sus novelas para que hicieran adaptaciones. Para mí, sin embargo, era como algo que quería conseguir. Entonces, el hecho de que se consiguiera con El aviso, pues siempre lo revivo como con mucho cariño y con mucha emoción. Bueno, con El aviso y con más cosas, ¿eh? No olvidemos que estás lanzado en el apartado cinematográfico, tanto ese como el literario, porque vamos, es un cañón tu carrera. Gracias. Bueno, pues voy a lanzarte la pregunta. Como hemos hablado, pues sí que eres bastante fan también del cine, por lo que veo, aunque sea solo cine adaptado en novelas. Y yo siempre le pregunto a mis invitados que si son capaces de escogerme una película pues de nuestro cine, del cine fantástico nacional, ya que el programa trata sobre eso. Y me da igual que sea una película clásica que sea una película actual. Simplemente con que sea una película de nuestro cine que te guste por el motivo que sea, me vale. Pues hombre, se me ocurre ¿Quién puede matar a un niño? Así como rápido. No sé si la consideraremos... con lo de los géneros a veces me pierdo un poco entre el fantástico, el terror, como que se entremezcla. ¿Sabes una cosa? Antes me caías bien. Me molaba tu libro y me caías bien. Esa es mi película favorita. Yo con esa película me emociono cada vez que la veo. Me encanta el libro y es mi película favorita. Esa película es impresionante, sí, esa película es... y fíjate, es de las primeras que se me ha ocurrido así sí, es de las primeras y creo que realmente nacional sería la número 1 en este género, creo que sin duda. Es una película, yo estoy de acuerdo, para mí es mi película favorita en general, de cualquier género, de cualquier momento, de cualquier situación. Internacionalmente y todo, ¿tu película favorita de todas? Sí, sin más, mi película favorita, la que más veces he visto. Hace poco conseguí la novela, que no es difícil, es muy difícil conseguirla a un precio normal, es difícil, claro, si estás dispuesto a pagar 300 euros por ella no es difícil. Ya, yo no la he leído, Pues es maravillosa, la novela es distinta, ¿vale? Aquí sí que volvemos a lo mismo que ocurre con El aviso, es bastante distinta. Más incluso, diría. Pero es una película maravillosa y de hecho el primer programa que hicimos de Más de 1000 gritos está basado, es sobre esta película, que ya te digo, es mi película de cabecera. Pues mira, qué bien, pues. Pues estamos en conexión entonces. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y ha sido un verdadero placer por fin ponerle voz al autor de una de mis novelas favoritas. Pues lo mismo digo, ha sido un placer estar en tu podcast y me ha gustado mucho hablar de la película y de otras cosas. Ha sido un placer, la verdad.
Pues nada, despedimos a Paul y nosotros seguimos ahora con el apartado del cortometraje. Vamos a seguir con la segunda parte del programa y en este caso el corto seleccionado es Bella Postmortem, un cortometraje de Carlos. Bueno, pues Bella Postmortem es un cortometraje que pertenece a una trilogía o saga, porque no sé muy bien lo que es. Ahora nos lo explicará nuestro invitado, que no es otro que Carlos Marván, director de esta maravilla de corto y de otros cortos de los que hablaremos un poquito. Bienvenido, Carlos. Muy buenas. Gracias. Muy bienvenido a Más de Mil Gritos. Un placer tenerte porque un cortometrajista con el potencial que has demostrado hasta ahora como tú, pues tenía que estar en uno de nuestros programas, no sabía en cuál, pero en alguno tenías que estar como invitado porque tu carrera merece mucho la pena. Bueno, agradecerte enormemente la oportunidad además de poder estar aquí contigo, agradecerte además el apoyo y el empuje que tienes hacia los cortometrajistas, hacia los proyectos, el cine en general, y para mí es una satisfacción poder compartir este rato contigo. Pues nada, esperemos que a nuestros oyentes también les guste. Antes de entrar a hablar contigo y a destripar Bella Postmortem, como siempre, invito a nuestros oyentes y nuestras oyentes a que es el momento de que le deis a la pausa, busquéis el corto para verlo, que lo pueden encontrar, ¿dónde? Lo pueden encontrar, actualmente está público en YouTube y simplemente con poner su título, Bella Postmortem, lo encontrarán, creo que el primero. Muy bien, es interesante que lo veáis antes. Incluso recomendaría también que vierais Lucía, aunque no es necesario verlo, pero sí que se compenetran muy bien y se compaginan. Y sobre todo siempre os recomiendo que lo veáis porque igual nos pasamos con el cuchillo y abrimos el corto en canal y no queremos destriparos nada. Bueno, Carlos, 2019 y te marcas nada más y nada menos que 3 cortometrajes con lo complicado que es levantar un proyecto. Tú no contento con eso, levantas 3. Y quería también que me dijeras cómo eres capaz de levantar 3 proyectos. Cómo no solo eso, sino 3 proyectos que entre Lucía y Bella Postmortem es más que evidente que tienen algo que ver entre sí, que luego analizaremos. Pero yo también le veo coletazos a hermanas de tener algo. No sé si es cierto o son imaginaciones mías. Pues efectivamente, 2019 fue un año muy intenso. Es cierto que ahí levanté la trilogía. Es como bien has dicho, es una trilogía. Es una trilogía que en un principio la realicé sin querer realizarla, es decir, sin tener pensado que la iba a realizar de esta manera. Lucía fue mi primer cortometraje, como digo yo siempre, es un experimento cinematográfico en el que, bueno, pues transmitía pues realmente el género de terror que más me gusta a mí, que es el cine, bueno, pues el cine de lo paranormal, en el que hay una protagonista que es una niña. Y no contento con ello, una vez que lo terminé, una vez que lo editamos, lo montamos y me puse con la distribución, a pensar que me había quedado con muchos flecos en el aire, ¿no?, acerca de ese final. Entonces, en ese mismo año, después de devorar cantidades ingentes de cine, decidí realizar lo que yo para mí creo que es mi cortometraje más personal, que es Bella Postmortem. Lo considero como mi carta de amor hacia el cine de terror. Y entonces, bueno, pues influenciado por una cantidad inmensa de películas, porque sí que es cierto que yo a la hora de hacer cine cojo prestado, tributo, homenaje, como se llame, da igual. Muchísimas partes, muchísimas esencias de otro cine que he visto. Y sobre todo influenciado por una película en concreto que siempre me ha gustado muchísimo, que es La autopsia de Jane Doe. Y bueno, pues con eso conformé lo que es la historia de Bella Postmortem. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Es un cortometraje que saqué sin presupuesto. O sea, es decir, la trilogía del El mal adopta muchas formas, como la llamo yo,
Es una trilogía de cortometrajes que 0 euros de presupuesto, en el que, bueno, me las ingenié de 1000 maneras para sacar adelante. Es decir, que Lucía, es verdad que teníamos una casa donde podíamos rodar todos los interiores y era mucho más pequeñito, pero luego con Bella Postmortem, por ejemplo, la infraestructura y las localizaciones principalmente eran más complejas porque rodamos dentro de un tanatorio real, un tanatorio activo las 24 horas del día y no era fácil encontrar un lugar como este. Pero bueno, yo siempre digo, Domingo, que hay que entablar amistad o relación positiva con todo el mundo y de esa manera pues me movía por todos los tanatorios que hay en la Comunidad de Madrid hasta que, bueno, pues contacté con el tanatorio de Galapagar, que desde aquí les mando un saludo, y me dieron todas las facilidades del mundo a mí y a las 2 únicas personas más que formaban el equipo técnico, porque realmente Bella Postmortem se realizó con un equipo técnico de 2 personas, es decir, Alba Peinado, que era la encargada de maquillaje y efectos especiales, y yo, que me tenía que dedicar absolutamente a todo el resto de labores y, por supuesto, a nuestra pequeña protagonista, Lucía. Aparte luego ya de, por supuesto, también seguir rodando con las otras secuencias en las que teníamos a Tania, que era la coprotagonista del cortometraje. Bueno, para quien no lo sepa, levantar un proyecto, un cortometraje con presupuesto 0 es complicado, desde luego, pero para quien no lo sepa respecto a esto que acaba de decir Carlos, normalmente el equipo técnico que lleva un cortometraje no son 2 personas, son 10, 15, 20... Pero bueno, hay gente con el arrojo y la capacidad de rodarlo. Y cierto es lo que tú comentas de que cuando trabajas con poco presupuesto, en Lucía quizás ese poco presupuesto es un poquito más latente para quien está muy rodado en ver muchos cortos, como es mi caso. Pero claro, desde luego Bella Postmortem no parece un cortometraje de bajo presupuesto, parece un cortometraje de los hechos con mucho, mucho dinero, porque tiene talento y tiene una potencia visual brutal. Y eso, desde luego, con poco dinero es complicado conseguirlo. Pues te lo agradezco muchísimo. Efectivamente, yo estoy muy contento con el resultado final. Y una de las cuestiones y de las principales pautas que llevaba sobre todo o sea, que decidí llevar para que el proyecto tuviese la máxima calidad posible fue el aprovechar los recursos visuales, efectivamente. Es decir, preferí, en este caso, al no tener un equipo de sonido, que evidentemente el sonido en vivo, por así decirlo, ¿no? Los diálogos, etcétera, que se pueden ver apreciablemente, no tienen una calidad suprema, como podríamos tener con mucho más presupuesto, pero sí es cierto que desarrollé otro sistema de visualización, es decir, me fui más hacia lo visual, hacia lo estético, cuidé lo máximo posible la fotografía e intenté crear sobre todo una atmósfera que compusiera todo lo que es el cortometraje en sí. Sí, y la verdad es que yo creo que lo consigues porque ahora entraremos a hablar ya de lo que es el corto en sí, porque también no quiero meterme en el corto sin hablar también de que tienes un proyecto ahora mismo de largometraje, ¿no? Efectivamente, tenemos finalizado ya y estamos a la espera de realizar el preestreno, que desde aquí te invito a que vengas a él, por supuesto, que va a ser aquí en la Comunidad de Madrid, pero bueno. Complicado es ahora mismo, es una situación que en Valencia estamos enterrados, pero bueno, te agradezco la invitación. Y bueno, de todas maneras en Valencia si tenemos proyecciones, etcétera, vamos, ya sabes que yo estoy encantado de poder compartir sala contigo. Y efectivamente tenemos un proyecto de Herederas, una película efectivamente que levantamos el año pasado en plena pandemia, en el mes de agosto. ¿Y tiene algo que ver con la saga de la que estamos ahora analizando? Pues ciertamente, Domingo, algo tiene que ver. Es decir, no pertenece al universo Bella Postmortem, por así decirlo, pero sí que hay una cierta pasión por mí hacia el género de terror en este universo en concreto, ¿no? O sea, en esta temática en concreto sobre la muerte, la resurrección, en fin, vale, sí que hay varios conceptos que siempre me gusta tratarlos y sobre todo tratar el tema de los lazos familiares y ese aspecto que también siempre me ha apasionado. Bueno, pues vamos ya a entrar sin más dilación a hablar de Bella Postmortem y quiero invitar a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes que si veis Herederas en vuestra ciudad en el cartel, no lo dudéis porque
Yo no la he visto, o sea que me mojo directamente, pero he visto sus anteriores trabajos y sé que merecen mucho la pena y nos va a defraudar esa película. Bella Postmortem arranca con una pareja como protagonista de la historia, que son dos mujeres. Y esto es algo que me llama a mí mucho la atención de tu cinematografía, porque siempre, creo que siempre son roles femeninos las protagonistas de tus historias, y es algo que a mí me atrae, pero me llama la atención que siempre sea. ¿Esto es por algo en especial o es simplemente porque las historias te salen así? Me apasiona el cine con ellas como protagonistas, y sobre todo yo creo que es algo que debo llevar muy adentro en mí mismo, y el cine que más me ha gustado, el cine que más miedo me ha dado realmente, ha sido el cine en el que ellas eran las protagonistas. Había siempre niñas en el cine de terror, donde a mí, cuando era pequeño, me inquietaba muchísimo, ¿no? Y fíjate, ahora me ha llevado a trabajar con maravillosas actrices que estoy infinitamente siempre agradecido con ellas. O sea que sí que es algo muy, muy buscado a la hora de escribir, porque los guiones son tuyos, si no me equivoco. Efectivamente, eso es. Efectivamente. Hay otra cosa que también ahora voy a fusilarte un poquito con las marcas de la casa, las marcas de la casa de Carlos Marván, que todos los directores tendemos a tener algunas marcas de la casa, pero bueno, creo que en tu caso son muchas las marcas de la casa, no es solo una, son elementos comunes que siempre están presentes en tus cortos. Uno de ellos es la presencia femenina. Por otro lado, también tienes muy presentes siempre elementos comunes como las muñecas. En el caso de este corto aparece una muñeca que yo creo que es una referencia clara a una película que supongo que te gustará mucho. Efectivamente. Exactamente, sí. ¿Te ha influenciado mucho esa película? ¿Podemos decir cuál es? No creo que esto tampoco es fusilar demasiado el corto. Aparece la muñeca de Annabelle. Eso es, efectivamente. Y sí, eso es, me apasiona. Me apasiona evidentemente, vuelvo a decir, una de las cosas que siempre más miedo me ha generado es pues las pequeñas con las muñecas. Las muñecas en sí siempre me han generado bastante inquietud. Y hay varias marcas de la casa que además me han... Otros cineastas y compañeras y compañeros me han dicho, ¿no?, que a lo mejor no había incluso yo caído, ¿no? Y es efectivamente la presencia de la misma casa, la casa donde normalmente se desarrollan los eventos que hemos rodado, que formen parte como un personaje más de la historia. Sí, eso estoy de acuerdo también, que es muy, muy, muy común que tus casas sean parte del terror de la historia. Exactamente, eso es. Y la verdad es que, bueno, pues esos pequeños clichés o esas pequeñas referencias que siempre he usado y reusado, a la hora de escribir me salen solas. Es decir, yo planteo siempre una idea base en mi cabeza, y como pasó, pues, por ejemplo, con Lucía, con Bella Postmortem y posteriormente con el cortometraje Hermanas, pero a su vez también, quiero decir, no lo he querido evitar nunca y me ha salido solo el escribir y volver otra vez siempre sobre esas mismas bases, ¿no? Pero es que si funcionan tampoco tienes por qué evitarlas. No, me gusta. Además, voy a seguir trabajando siempre en esta temática de momento. El hecho de tener marcas de la casa nunca es malo. Otra de las marcas de la casa, que esta me apunto yo a que yo también la uso, tienes muy presente también la literatura, que salgan muchos libros. En esta película le haces un sentido homenaje, creo que a Stephen King, si no me equivoco, totalmente. Que supongo que la literatura será otro de tus referentes dentro del terror. Absolutamente, totalmente. De hecho, una de ahora que me lo comentas, en Lucía sí que es verdad que remarcaba el tema de muñecas. En Bella Postmortem hago un homenaje claro a Stephen. Y luego en otros proyectos, como por ejemplo en Herederas, también tengo otras referencias a Mary Shelley y a Lovecraft, que también me encanta. No es poca cosa el gusto que tienes literario. Si compaginamos nuestros gustos, desde luego en el literario compartimos casi al 100%. Yo no soy muy fan de Stephen King, soy más de Kuntz, pero bueno, hay que reconocer que lo demás es muy grande. Llegado el momento de que el corto arranca, que es como decíamos, es una pareja que están en la cama y una de ellas recibe una llamada para que vaya a su puesto de trabajo, que es un tanatorio. Sí. Me parece encantador la manera de la que en ese viaje de la protagonista hacia el tanatorio, cómo eres capaz de, con una sola emisora de radio, con una sola noticia,
enlazar este corto con Lucía de una manera sutil y hermosa. Pues una vez más, gracias. Y efectivamente quería enlazar, porque evidentemente quien no hubiese visto Lucía anteriormente, pues bueno, pues a lo mejor sí que hubieran reconocido a la misma pequeña, a mi queridísima Lucía Castillo. Pero sí que es cierto que quería enlazarlo de alguna manera con un lazo más potente. Y realmente la emisora de radio que escucha Elena en el coche soy yo. Porque claro, no tenía un locutor y entonces, bueno, pues me grabé yo y repito exactamente las mismas frases con el que termina el cortometraje de Lucía, que yo creo que era la mejor manera, pues tal vez para enlazarlo directamente a modo secuela con este corto. Pues sí, está hecho de una manera con mucha calidad y sobre todo lo que tú dices, que si has visto el corto anterior, directamente te lleva a saber que están atados, pero si no lo has visto, simplemente es una noticia que aporta recursos a la historia que estamos viendo y punto. Con lo cual, creo que es algo que es de quitarse el sombrero. Pues muchísimas gracias, de verdad. De verdad, ¿eh? Bueno, realmente es lo que pienso del trabajo. Son ese tipo de trabajos que los ves y te llenan no solo por la historia, sino por todo ese tipo de cosas que van sumando y van haciendo que la historia se componga. Una vez llegamos al tanatorio, hay otra cosa de cómo planteas, montas y ruedas la escena que a mí me lleva directamente, no sé si esto te lo han dicho alguna vez, pero a mí me lleva directamente al cine francés. Y cuando digo al cine francés, me refiero al cine francés de terror, al cine de los últimos tiempos, cuando pegaron el bombazo con Mártires y con Al Interior. Sí. Y esto lo digo porque normalmente el cine de terror español, del que soy muy fan, pero cuando el cine de terror español tiene detrás dinero, tiende a mirar la taquilla y a ser un poquito excesivamente comedido. Cosa que a los franceses no les importa y si tienen que sacar lo que tengan que sacar, lo sacan. Y yo creo que a ti, si te tuviera que enmarcar en un género que yo pensara que a ti te influye, diría sin dudarlo el cine de terror francés. Lo has acertado al 100%. Además, de hecho, es una de mis grandes referencias. Mártires para mí es una de mis obras favoritas del señor Laugier. Gosland también. Al Interior es para mí una obra maestra del género. Y efectivamente, influenciadísimo por todas estas obras, no solamente en esta trilogía, sobre todo en Herederas, que es una carta de amor hacia el cine francés en este caso. Y sí, efectivamente, intento marcar todas las posibles referencias hacia ese cine que me apasiona y que espero pronto poder trabajar allí. Aparte, tienes toda la razón del mundo. A mí el cine español me encanta, el cine de terror español me encanta, pero sí que es verdad que cuando hay dinero de por medio, hay una cantidad importante, un presupuesto grande, tiende a ser más comedido, tiende a lo que tú bien has dicho, a mirar más bien la taquilla y la comercialidad, ¿no? En mi caso, como son proyectos, en este caso, independientes y que apuesto simplemente por la creatividad y por la fe que tengo en el proyecto y en cómo lo veo, pues evidentemente ahí sí que dejé un poquito de lado a lo mejor mi visión comercial y le puse mi granito personal y mi pasión, ¿no? Propia, sin adulterar, por así decirlo. Sí, que está muy bien porque yo particularmente no es el cine que me atrae sí como espectador, pero no como realizador, ese cine tan salvaje que los franceses hacen, pero ya te digo, no porque no me guste, que me apasiona, pero no, claro. Porque cuando yo cuento una historia no es la manera de la que me gusta contarla, pero está muy bien que un director que está empezando deje marcado desde sus inicios cuáles son sus inquietudes. Con lo cual te digo que desde luego, si lo que pretendes es enmarcarlo dentro de esa vertiente que ha tenido Europa con el cine francés, desde luego lo haces. Fantástico, sí, la verdad es que eso es lo que hemos intentado, sobre todo en Herederas y en los siguientes proyectos, porque al final me sale solo a la hora de proyectarlos hacia adelante y bueno, pues muy contento y muy satisfecho sobre todo. También volvemos a las marcas de la casa que tanto insisto en que tienes tú, que también tenía incluso aquí apuntado lo de las casas que comentabas, pero ahora te quiero decir otra cosa que veo que es muy importante en tu cine, porque hace un momento hablabas de los presupuestos.
Sí. Es muy importante en tus historias la manera de la que usas los sonidos unidos a la música, los sonidos fuera de plano para darte una información que no ves y que tu mente va a jugarte la mala pasada de que se va a inventar algo muchísimo peor de lo que el director sea capaz de rodar por presupuesto. Eso es una manera muy bien jugada, perdón. Y luego también hay algo que a mí me parece muy bonito de tus cortos y es tu obsesión, y digo obsesión, ¿Sí? Lo recalco, que tienes con los planos recurso. Para quien no sepa lo que son los planos recurso, y esto lo voy a aclarar porque tenemos algún oyente que nos ha escrito una vez diciendo que les gustan mucho los programas, pero como a veces hablamos entre directores de cosas demasiado técnicas y que no pillan. Un plano recurso es, para que todo el mundo lo entienda, pues por poner un ejemplo que nada tiene que ver con tu cine, pues si vemos una pareja paseando por la calle y filmamos una imagen de las manos de ellos entrelazadas como que están cogidos, pues estamos diciendo al espectador con un plano que no acaba de ser importante, pero sí que lo es, que son pareja, que no son solo amigos. Esto es un plano recurso, ¿vale? Pues tú estás obsesionado con unos planos recursos, sobre todo en este corto lo haces en el tanatorio, de una belleza brutal. No son planos recursos que están y ya está. Están cuidados en fotografía, en iluminación, los haces largos, le dan muchísima fuerza a la historia. Es cierto, me encantan los planos recursos. Es una cosa y es verdad, cuando procedo a realizar la historia, tal vez no los incluyo, pero luego ya a la hora de componer la historia, ¿no? A modo secuencias, los tengo súper presentes, sobre todo en Bella Postmortem, que bueno, incluso tuve que cortar mucho del metraje final, porque a lo mejor hasta me excedía en ellos, pero sí que es verdad que incido mucho en ellos. Además, era un sitio tan frío y tan hermosamente tétrico, lo que era aquella sala de autopsias, que no podía evitar, Domingo, de rodar todos esos pequeños instrumentos, ese pequeño instrumental, ¿no? Que hay alrededor de lo que es el cuerpo de la pequeña y, sobre todo, de ese pequeño instrumental que se realiza para pues lo que es una autopsia o una tanatopraxia. Y efectivamente me apasionan. Me apasionan en cada uno de los cortos. Es verdad que en cada uno de los cortos y en el proyecto de Herederas tienen una fuerza muy, muy importante. Al igual que también lo tiene el sonido, que, como bien has dicho, al no tener presupuesto, es un recurso, yo creo que muy, en este caso, inteligente, porque evidentemente no tiene uno presupuesto para mostrar lo que tal vez uno tiene en la cabeza, pero yo creo que la imaginación es aún más escabrosa, ¿no? Y el escuchar un crujido o escuchar un aliento, una voz desde fuera de campo, que tú no lo ves, es bastante inquietante, es verdad. Bueno, como verás, me he hecho los deberes, que he mirado tu corto con lupa, plano por plano, y le he hecho una tesis prácticamente. Maravilloso. También la importante de la arquitectura, que sabes quién es otro director que ha trabajado mucho lo que te comentaban a ti, que aquí trabajas mucho el enseñar las casas, que eso podríamos llamarlo arquitectura, y por ejemplo en una película que a mí me apasiona está muy, 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 muy presente la arquitectura, como esta película es Verónica, que juega mucho con la ciudad. Efectivamente. Verónica para mí es una de las obras maestras que tenemos del cine español, con una de las mejores actrices que tenemos también en el panorama de nuestro cine, que es Claudia Placer, de la que tengo la fortuna y suerte de poder dentro de poco trabajar con ella. Y efectivamente la película, la ciudad en sí es un personaje más, es un personaje aterrador cuando quieren convertirlo en aterrador, y luego es un personaje completamente descriptivo al comienzo de la película, con una belleza que es inigualable, ¿no? Es decir, nos traslada muy armónicamente a esa época, y la verdad es que saben conjugar muy bien las dos atmósferas dentro de la misma ciudad. Bueno, y a mí me parece una inmensa y maravillosa película, ¿eh? Pues ahí la comparamos, y bueno, no estoy yo simplemente lanzándote análisis de tu película, y apenas te dejo a ti que lances. Tú puedes lanzar lo que quieras cuando quieras, ¿eh? No hace falta que me dejes solo hablar a mí. No, por supuesto. Yo, para no interrumpirnos y bueno, decir eso, que efectivamente Verónica es una de las grandes referencias. Luego hay otra cantidad de cine, por ejemplo, que también me ha gustado mucho y he querido llevar en cierta manera a esta saga, ¿no? Que, bueno, como decía antes, era el cine paranormal.
la saga de James Wan de Expediente Warren, como bien se ve que tengo a la muñeca Annabelle en el cortometraje de Vida Postmortem, me ha parecido también muy inquietante. Efectivamente, es una saga, un universo cinematográfico de terror que utilizan componentes muy parecidos a los que a mí me gustan, como siempre son presencias femeninas protagonistas, las casas, por supuesto, entidades malignas, y en muchas de esas películas el final lo dejan abierto. Entonces, da a pensar pues varias opciones, ¿no? Que bueno, pues ahí las tenemos. Así que un cine más que también me gusta mucho. Muy bien. También he notado de tus marcas de la casa, perdóname que insista en las marcas de la casa de Carlos, yo encantado. pero es que es algo que me ha atraído mucho desde que conocí tu primer cortometraje. Trabajar con niños, algo que yo he hecho, me parece algo súper difícil. Y sin embargo, tú repites una y otra vez como ese elemento de tu historia que es un tándem, la inocencia y el terror. Es algo muy hermoso y con muy mala leche, pero que a mí me parece súper difícil. Yo lo he hecho una vez y creo que no se me quitaron las ganas de volver a hacerlo. La verdad es que me apasiona. Es decir, ellas sobre todo, porque principalmente he trabajado con niñas, aunque también en Herederas tenemos al precioso y maravilloso Eros, que es un actor maravilloso. Y bueno, trabajar sobre todo con ellas, en mi caso, ha sido y es fantástico. Es increíble la capacidad que tienen de llevar la historia a la pantalla a través de su acting. Y la verdad es que me han sorprendido constantemente. Por eso no quiero dejar de trabajar con ellas. Hay que luchar en este cine por seguir trabajando con las pequeñas, con los pequeños, para darles voz, para abrir, ¿no?, esas puertas y sobre todo para hacer este tipo de cine que tanto necesitamos y que en otros países, sobre todo, están trabajándolo constantemente. Aquí en España lo que me he dado cuenta es que se hace cine de terror, se hace muy buen cine en general, pero falta este tipo de cine o tal vez no es el suficiente, ¿no? Recuerdo, mira, por ejemplo, estábamos hablando de Verónica, tenemos La influencia con Claudia Placer de Denis Rovira, una película fantástica. Tenemos Voces recientemente de Ángel Gómez, pero tenemos que ir salteando en el tiempo para encontrar una película, ¿no?, de este tipo con ella, sobre todo de protagonistas. Y es lo que yo intento, desde mi humilde posición, ¿no?, cambiar y seguir generando proyectos con ellas, fundamentalmente. De hecho, ahora tenemos, bueno, Herederas, por supuesto, tenemos a maravillosa Ana Cole y Alma J. Cerezo como las protagonistas principales. Es un proyecto que tenemos un elenco mayoritariamente femenino, aunque trabajamos también, por supuesto, con 4 actores maravillosos. Pero los siguientes proyectos que tenemos ya para este año, es fantástico que ahora que me lo digas, Domingo, porque casualmente volvemos a repetir con Claudia Placer, que voy a trabajar, con Ana Cole y con Nacho Guerreros, junto con Álvaro y Pedro Nistal. Y luego, posteriormente, para verano, tenemos programada una película antológica que se titula Dark Girls, ¿no? Y trata efectivamente sobre 4 niñas y una monitora en el que, bueno, no voy a dar muchas más pistas, realizan gracias a ellas una antología que vamos a hilar con cortometrajistas nuestros, propios de este país, en el que tratamos principalmente las niñas en el cine de terror. Principalmente todos los cortometrajes que tenemos son cortometrajes compuestos y protagonizados por ellas, y queremos de este modo dar voz y potencia. De hecho, tengo que decir, por ejemplo, que tenemos en Dark Girls a 4 actrices pequeñas. Tenemos a Alma J. Cerezo, tenemos a Anastasia, tenemos a Sara Belmonte, y ahora tiene que entrar una 4ª pequeña más. Y bueno, tenemos a Ana Cole, por supuesto, que van a formar el elenco principal femenino. Y la verdad es que estoy emocionado con todo este tipo de proyectos y con esta temática que seguimos luchando y procesando para levantarlo. O sea, que estás totalmente arriba con mogollón de proyectos y un mogollón de trabajos. O sea, no vas a parar. Esto solo provoca envidia en mí. Bueno, intento. Ya sabes que aquí el hándicap es, hay muy buenas ideas, pero hay muy poco presupuesto, eso está claro. Luchando como titanes para levantar todos estos proyectos, y luego ya, pues creo que vas a ser la primera persona que lo digo. Tengo un súper proyecto también para, no sé si a lo mejor finales de año o principios del siguiente, que también vamos a trabajar con 4 chicas. Y espero y creo, vamos, que va a ser muy, muy potente. Además, vamos a tratar una temática
creo que diferente a lo que he hecho hasta ahora y vuelve a ser mi carta de amor sobre el cine de género reformada de nuevo. ¿Y todos estos proyectos son también autoproducciones o ya hay algo de financiación por parte de productoras detrás? Pues mira, el cortometraje El legado de Alicia, que es una precuela precisamente de Herederas, es un proyecto que está autofinanciado. Vamos a levantar dentro de muy poquito un crowdfunding que no sabremos si podremos sacarlo o no. Bueno, esperamos que con la ayuda de los mecenas y todos los cineastas que confíen, bueno, de todos los cineastas y de todo el público en general que confíen en nuestro cine, podamos levantarlo porque va a ser cuenta con un presupuesto muy pequeñito. Y sí que es cierto que hay productoras que están detrás y confiamos en que una vez que vean el proyecto avanzar, pues apuesten por nosotros. En el caso de Dark Girls, que es la antología, nosotros al tener ya todos los cortometrajes rodados, bueno, pues eso nos facilita bastante las cosas. Y luego sí que es cierto que para el tema del rodaje del hilo conductor, pues esperamos autofinanciarnos. Somos bastantes directores los que lo vamos a codirigir y coproducir. Hay, si no me equivoco, 4 productoras. Y bueno, 4 productoras pequeñitas que estamos luchando pues para mantenernos ahí arriba a flote. Y bueno, esperamos autofinanciarnos en este sentido. Y bueno, el tercer proyecto, el que te comentaba, Orfandad, te puedo decir el título, es un proyecto que todavía no sabemos cómo va a ir regido a la hora de la financiación. Posiblemente lo autofinanciemos o posiblemente, pues busquemos otras vías de financiación, pero lo que sí que es cierto es que se va a realizar sí o sí porque es un proyecto también muy personal. Pues casi nada, no sé. ¿Cómo te va a dar tiempo a hacer todo esto? Porque son domingo. Miles y miles de proyectos que, vamos, espero que vayan muy bien y desde luego te brindo para toda la publicidad que puedas necesitar para todos esos crowdfundings, tanto el blog Fantástico Español como el podcast, como todo lo que necesites para darle publicidad y hacerlo visible y que todos esos proyectos vayan adelante. Infinitamente agradecido. Ya sabes que, bueno, Fantástico Español para mí es fantástico desde siempre, desde el primer momento. Y bueno, agradecerte de verdad la ayuda, que la vamos a necesitar sin duda. Y bueno, yo creo que además todo esta avalancha de proyectos nace simple y llanamente de solamente una cosa, que es la pasión, ¿no? Por este género, o sea, por hacer cine, que muchas veces sabes que vas a hacer algo, no sabes el presupuesto que vas a tener, pero lucha uno como un titán. Bueno, luchamos todos en este caso por el proyecto, por los proyectos, que en este caso ya no estoy yo solo, como pasaba con Lucía y con Bella Postmortem, y tengo un equipo maravilloso, de principio a fin, que se deja la piel literalmente en cada proyecto porque apuestan y porque les gusta lo que hacemos. Muy bien, pues no sé, a mí se me ha quedado algo en el tintero, pero tampoco era algo demasiado importante. No sé si a ti te queda algo que nos quieras contar primero de Bella Postmortem que se nos haya quedado, de algo que yo no te haya preguntado sobre el funcionamiento del corto, sobre la historia que cuentas y demás, y luego algo que más nos quieras contar sobre tu futuro, que desde luego es brillante y prometedor y envidiable. Pues Bella Postmortem, que yo creo que hemos tratado todos los temas más importantes. Bueno, destacar también, yo creo que a lo mejor una de las cosas que más me gustan del cortometraje, aparte de deleitarme, ¿no? A la hora de rodar con la pequeña y con Tania en el tanatorio, es su final, el cual, fíjate, en un principio, ahora que me decías, claro, al estar inspirado tan intensamente por el cine de terror francés, si hubiera tenido tal vez más presupuesto, hubiera sido más explícito a la hora de llegar a ese final, ¿no? Pero, y sin decir, esto no estamos levantando ningún tipo de spoiler, pero como una de las cosas que decíamos, el sonido, para quien no haya visto el cortometraje, el sonido es mucho más interesante y en este caso mucho más potente que lo que podemos ver. Eso era lo que tenía que decir de Bella Postmortem. Tampoco hubiera pasado nada de verlo, aunque a mí así me parece perfecto. Y si alguien se siente que le hemos hecho un spoiler, hemos avisado al empezar de que lo vieran. No pasa nada. Claro. Estabais advertidos y advertidas, con lo cual, sí, ese final es potente y no sé si hubiera sido más potente enseñando la imagen, pero desde luego de la manera que lo hiciste, a mí me parece perfecto. No necesito más. Yo creo que también ahí quedó en la armonía perfecta. Sí, totalmente.
Y no quiero, solo se me ha quedado un tema, pero aunque sea volver atrás, no quiero dejar de hablar de otra de las marcas de la casa. Soy muy pesado con eso, pero es algo que me gusta mucho de tu cine. También le pegas mucho a estar, cuando quieres cerrar una parte de la historia y arrancar con otra, juegas mucho a hacer un plano en negro, mantener unos segundos antes de dar inicio a, digamos, el segundo capítulo o el siguiente capítulo. Es algo poco común, es algo que se ha perdido mucho en el cine moderno, es algo que en el cine clásico se usaba mucho, pero es algo que sigue funcionando. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho ese recurso y si te digo la verdad, o sea, sé que lo he visto muchas veces en cine, pero a la hora de nosotros de llevarlo a cabo es un recurso que me ha gustado, sí. De hecho, en Herederas lo utilizamos 2 veces, creo, y le da esa subida, esa intensidad, el corte y el seguir con la historia, ¿no? Yo creo que es una pausa bastante interesante y efectivamente lo que tú dices, que no es muy común en el cine actual. Y bueno, pues si a lo mejor volver un poquito atrás y dejar marcas de la casa que no sean habituales, pues son tal vez interesantes, yo creo, sí. Muy bien, pues no sé cuánto tiempo llevamos hablando de esta maravilla de corto, andaremos sobre los 30 o 40 minutos supongo, pero bueno, si no quieres añadir algo más, no te creas que te vas a ir sin que te ponga en el aprieto que pongo a todos mis invitados. Por favor, adelante. Quiero pedirte que me escojas una y solo una película, me da igual que sea clásica o moderna, de nuestro cine, del cine fantástico español, una película que de verdad la lleves siempre junto a ti, que sea tu película de cabecera y que siempre que sea muy importante para ti y que no te canses de verla. De nuestro cine español, ¿verdad? Sí. Vale, pues una película que no me canso de verla nunca. Mira, y hemos hablado de ella. No me canso de verla, de hecho la veo a menudo y es Verónica, de Paco Plaza. Muy bien, sí, una gran película que entra en nuestro listado de favoritas de nuestros maravillosos invitados. Quiero recordar que no estaba aún en nuestro listado, con lo cual, y merece estar en nuestro listado de favoritas, desde luego. Sí. Pues nada, Carlos, creo que con esto lo tenemos todo. Perfecto. Ha sido un placer tenerte, ha sido un placer charlar contigo. Espero que tengas mucha suerte y que te funcione muy bien Herederas y desde luego espero poder tener la oportunidad de verlo aquí en Valencia y de que se vea en toda nuestra península para que todos nuestros oyentes tengan oportunidad de ver cómo eres capaz de funcionar con un largometraje. Bueno, agradecerte infinitamente la fantástica oportunidad que he tenido de poder charlar contigo acerca de este cortometraje, de cine, de nuestro cine sobre todo. Y lo mismo, por supuesto, yo si puedo aportar mi granito de arena con vosotros, será siempre maravilloso. Invitadísimo a cualquiera de las proyecciones, eventos que hagamos, cuando nos podamos mover, por supuesto, o si es allí. Y será para mí un honor poder compartir, ya te digo, salas, ratos y volver a charlar contigo de todo esto que me apasiona. Muy bien, pues nada, Carlos, te despedimos a nuestros oyentes hasta el siguiente programa y recordaros simplemente que aparte de escucharnos, pues si queréis escribirnos tenéis nuestro correo que es masdemilgritos@gmail.com. Un abrazo, Carlos, y un abrazo a todos nuestros oyentes y oyentas, no está bien dicho, a todos nuestros oyentes, sean del sexo que sean y sean de la condición que sean. Un abrazo para todos. Un abrazo.